Yo sí traigo un texto para leer, y ahí voy a ir incrustando algunos de los comentarios sobre los dos participantes anteriores, con lo que coincido en general. Me parece muy interesante. Me parece que esta mesa será interesante por eso. Bueno, sí quisiera decir, el tema es, aunque anecdótico, la verdad es que lo primero que debemos partir es de la gran ignorancia de los miembros del mundo editorial sobre lo que hace. Camilo lo decía ahorita y parecía broma, pero yo sí tengo evidencias claras de un director financiero preguntándome: ¿y esa persona qué hace? Todo el día se la pasa leyendo. Estas cosas son reales, y esto lo único que demuestra es esta gran ignorancia que tenemos los miembros de la industria editorial, que hemos caído aquí porque a lo mejor no nos aceptaron en un banco, ¿no? Que no sé por qué, pero caímos. Yo siempre he dicho la gente cuando está en bachillerato dice que quiere ser ingeniero, que quiere ser arquitecto. Lo más cercano a querer ser editor es decir, quiero ser escritor. Nadie nunca he oído, y por otra parte pienso que eso es más sano, que quiere ser editor, ¿no? O sea, porque si lo pensáramos a lo mejor lo encajonamos mucho el trabajo del editor. Pero bueno, voy a empezar, yo lo único que hago son algunos apuntes, no dicto cátedra, eso yo se lo dejo a los académicos. En todo caso, yo lo que hago es trabajar en el mundo real, no quiere decir que no trabaje, no hay que ser, ¿no? Aclaro, sí, no hay que ser, ¿no? Pero bueno, Efraín Huerta en un poemínimo decía: pues sí, hablándose enciende la gente. Y esto yo creo que no le estamos haciendo aquí. El mundo del libro está en constante transformación, y no solo por los cambios tecnológicos que se han sucedido desde siempre. En algunos casos esos cambios tecnológicos han dado paso a nuevos paradigmas, como es el momento del códex y el momento actual. Se transforma no solo el formato del libro, el soporte del mismo, sino que también se modifican las formas de acercarse a la lectura, de aprender y convivir con ella. La conformación de la estructura necesaria para una publicación, para la edición de los libros, independientemente del formato del que pudiéramos estar hablando, también se ha transformado y ha generado grandes modificaciones en la estructura económica de ese mundo. Si hablamos de la estructura del libro como códex, los impresores son quienes producen, publican los libros y también los comercializan. En un segundo paso, en esta incipiente estructura, es la división entre el impresor y el librero, este último como aquel que se encarga de distribuir y comercializar las obras de una o varias imprentas, constriniendo el trabajo del impresor a la composición y reproducción del texto de un autor. El tercer paso sería la división todavía en editor, para tener la triada de editor, impresor y librero. En este continuo, los actores del libro y de la palabra escrita también se han transformado, siendo mucho más evidente el papel de algunos de esos actores en momentos determinados. Un personaje casi siempre bien identificado es el autor, digo casi siempre, porque no. Y los libros de texto gratuitos de la SED, por ejemplo, de pronto no acabamos de ver quién los construyó. Otro más es el del escribano, que se transforma en un cajista, en un tipógrafo, en un formador y en última instancia en un diseñador. Y hay una especialización del trabajo, 3 sectores, como decía: la imprenta, la librería y la editorial, con 3 actores fundamentales: el impresor, el librero y el editor. El diagnóstico. Una precisión necesaria es que en México y todos los países de habla hispana no hay una diferenciación entre el empresario, dueño de una empresa editorial, y el editor, aquel que concibe y hace el trabajo editorial. Los países anglosajones tienen 2 nombres distintos: publisher para el empresario y editor para el editor. No es una precisión ociosa, pues muchas veces se califica a una editorial con base en los conocimientos del empresario editorial. Muchas veces director general de una empresa
quirolismo no tenía nada que ver con el mundo del libro y viene de la industria del automóvil, de las autopartes o de las papas fritas, ¿no? Para calificar los contenidos frente al trabajo del editor. La calificación de la empresa tendría que hacerse con base en dos aspectos: su desarrollo económico, su beneficio por una parte, responsabilidad del empresario, y su propuesta de contenidos por la otra, esta última, responsabilidad del editor como tal. Por supuesto, los contenidos, y de ahí la gran responsabilidad del editor, deberían proponer una opción económica, a no ser que la empresa editorial cuente con subsidios, sea una instancia gubernamental, sea en muchas ocasiones una instancia universitaria. Es decir, la empresa editorial contiene una propuesta editorial que deben corresponderse en su viabilidad. El empresario editorial debe ser un promotor cultural dispuesto a invertir su capital y el de sus socios en un mundo que tiene un retorno al capital muy lento y difícil. El editor, por su parte, debe tener claro que su proyecto de lectura cultural debe corresponderse con un proyecto económico que haga posible su subsistencia y capacidad de desarrollo. ¿Cuál es la función del editor? ¿Cuál es su perfil? El editor, en primer lugar, aunque se hable siempre de una persona en particular, es aquel que resume el trabajo de un equipo. No se puede hablar de un editor que, encerrado en su nicho, da a la luz los grandes proyectos editoriales, las grandes propuestas culturales. El editor es un integrador de ideas de un equipo de trabajo, hace la suma de los diversos expertos y con esos elementos tiene una función primordial: tomar decisiones, unas de más largo aliento, otras pequeñas, pero que definen la calidad y la diversidad de las propuestas editoriales. Por ejemplo, el editor define la obra que publicará de acuerdo con su conocimiento de la necesidad cultural del nicho al que va dirigido, el diseño más adecuado, la propuesta de portada más convocante para ese sector, así como la calidad, sobre todo, de los contenidos. El editor, como conocedor del nicho al que se dirigirá, entre otros atributos que iremos comentando, trabaja con el escritor y revisa, sugiere, transforma esa propuesta en un documento publicable. Es decir, hace el papel de prescriptor, de divulgador, de evaluador y de voto de calidad para las obras que publica la empresa editorial. En ese sentido, lo que Gerardo señalaba acerca del desconocimiento del autor, que tiene que ver con el que si yo soy el que está haciendo la parte importante del libro, ¿tú por qué te estás tardando más de lo que yo me tardé? ¿No? Como si fuera de, pues aquí te lo entregué y no sé por qué te has tardado si ya debería estar aquí el libro. Y se fascinan cuando dicen, pero es que Publiliza, y pongo una empresa que ya quebró en este país, está ofreciéndome, será por eso que quebró, que me puede tener el libro mañana. No sé si en la tarde, pero mañana, ¿no? Esto, y esa es esta estrategia comercial de las empresas digitales de impresión bajo demanda, todas muy hermosas, de que te pueden resolver el libro en 3 patadas. Pues sí, lo único que sucede es que esa es la parte industrial. La parte industrial, en última instancia, también podríamos, si quisiéramos, resolver, y se resolvía en muchos casos, con un mimeógrafo. Y a veces, si no había de otro, con chapopote, como tinta. Digo, eso no es lo que hace un libro. Eso hace un objeto, no un libro. El trabajo editorial demanda la toma de decisiones en cada paso y el editor, entonces, es aquel que dirige como comandante de un buque a la nave a buen puerto. Las empresas editoriales son entes económicos que basan su éxito en el trabajo del editor y en las capacidades del empresario de encontrar cómo y dónde vender ese proyecto. Así, el editor es alguien que debe tener conocimiento de las variables económicas de la empresa, de los competidores del mercado. Ahí, en ese momento, es que podemos hablar de la industria editorial, cuando el editor individual voltea al mundo y se encuentra con sus iguales y sus propias dificultades son las dificultades de aquellos otros. Entonces se suma, se constituye en un gremio que como tal tiene sus estamentos,
sus compartimentos y por tanto sus saberes y aprendizajes particulares. El enfrentamiento del editor con el mercado, con la demanda que reconoce, impulsa, construye, da paso a la industria, no solo a la empresa. Y hoy la industria editorial, con todas las especificidades del producto que fabrica, que pone al mercado, responde a las leyes de ese mercado, con sus políticas, con sus juegos y reglas, con sus secretos y sus propuestas. En ese sentido, como Jesús Anaya dice, el sentido más profundo de las mutaciones en curso es un reemplazo de estrategias de la orientación al producto y a los procesos a la orientación hacia el mercado. Y continúa, en la era digital en la que ya estamos, el editor no solo es un productor de libros, se ha transformado en un gestor de contenidos que ofrecen diversos soportes y formatos. Es cierto, sigue diciendo, igualmente, que la edición digital plantea un gran desafío. La relación directa entre autor y lector, esa pregunta que también Gerardo señalaba. ¿Es en serio que dejamos de existir los editores y hoy la autopublicación y la autoedición es el camino para que Amazon sea nuestra panacea? Por fin hayamos logrado resolver ese terrible problema de esos señores insoportables, y no solamente el editor, esos otros insoportables que tienen estantes llenos de libros y que además tengo que buscarlos. Lo que a unos y a otros se les olvida, y eso lo dejo para la reflexión, es que el mundo electrónico es tan complejo como el mundo físico. La visibilidad de un libro en el mundo electrónico es verdaderamente terrible. No es posible en muchas ocasiones saber, porque hay una cuestión y no es si es mundo electrónico, si es mundo físico, porque es un mundo que se está construyendo. El sistema del libro en papel es un sistema robusto que tiene más de 500 años y que no se ha podido caer porque es un sistema robusto. Y el sistema del libro electrónico es de hace 20, 30 años y todavía le falta. Y queremos que nos tenga resuelto todos. Y bueno, sigo porque si no me voy. Hoy la industria editorial mexicana está atomizada, con posibilidades de desarrollo muy limitadas por la alta concentración empresarial. Más del 80% del mercado del libro de interés general está en manos de empresas transnacionales, y un ejemplo de esas concentraciones es la reciente adquisición de Alfaguara y todo eso, casi como un regalo por otra parte, por parte del grupo Penguin Random House. La invisibilidad de la oferta editorial. Si uno fuera un acucioso investigador, se daría cuenta de que más o menos 3 de cada libro de esa oferta no se encuentra en los puntos de venta. Se produce mucho, pues no está en ningún lado. La alta devolución de títulos a las editoriales, por ahí del 55%, y por la falta de políticas públicas que pongan en el centro de la discusión la necesidad de la lectura como elemento fundamental de la reflexión individual y colectiva. La industria en el país se está polarizando entre un grupo de grandes empresas que no son solo editoriales, sino empresas de comunicación transnacionales, y una inmensa cantidad de proyectos editoriales, muchos de ellos de corta vida, otros más con un impulso y una creatividad tal que pueden dar buenos resultados. Sin embargo, la falta de un proyecto real de información estadística que considere las diversas variables y reconozca lo incipiente de la información y de la preparación empresarial para hacer uso de los datos y para demandar más, hacen poco menos que imposible avanzar en un proyecto nacional. Voy a poner como ejemplo lo que Fernando señalaba. Fernando hablaba, que además es nuestro trabajo, señalaba un montón de datos que vienen de distintos lugares. La Cámara Editorial, por ejemplo, habla de que el mercado editorial tiene un valor de 10,000 millones de pesos en el año 2012, que produjo o comercializó 13.4 millones, 13.4
4 millones de ejemplares. Y 90, perdón, esa es la exportación. Y con un valor de 72.8 millones de dólares. Estos son los datos de exportación. Fernando señala algo que me llamó la atención y dice que el mercado del libro es un mercado subsidiado. Yo digo que sí, yo incluso diría que el mercado del libro es un mercado secuestrado. Un mercado secuestrado por el Estado mexicano. No es posible hablar de una industria editorial en donde máximo el 38%, según los datos del 2012 que la genera Caniem, solo 38, no es cierto, el 33% de la producción total de libros se ha hecho por la industria. El 57% restante está hecho por el Estado. Si eso no es tener un mercado secuestrado, no sé qué pasa. Y abundo porque es que es el tema fascinante. Yo siempre lo he dicho y Fernando lo señala también. En 1956 había mucho más librerías que hoy. En 1956 el libro de texto pasaba por las librerías. Hoy el libro de texto no pasa por las librerías. La última vez, el último ejemplo de lo que sucede un poco para que entiendan, y no estoy diciendo que la política pública de libro de texto gratuito sea equivocada. La política es correcta. La instrumentación de la política es inadecuada. Debería de haber pasado por las librerías y por la construcción de más librerías, mediaciones, como lo llama Fernando. En 1997, el Estado mexicano decidió también hacer los libros de texto para secundaria. Se los dejó a los editores. Un mercado de alrededor de 36 millones, 32 millones de ejemplares, que en el mercado cuando se vendían tenía un valor promedio de 3.200 millones de pesos. Una vez que el Estado mexicano decidió que iba a ser un libro de texto gratuito, y en esos 3.200 millones había 5 actores que ganaban, que se distribuían eso. En primer lugar el autor, en segundo lugar el editor, en tercer lugar el impresor, en cuarto lugar, y siempre exitosamente, el papelero, y en quinto lugar el librero. Estos 5, esos 3.200 millones de pesos que se derramaban en el mercado, estaban divididos en diversos porcentajes entre estos 5 actores. A partir de que la Comisión Nacional de los Libros de Texto, concreta, ellos no, la Secretaría de Educación Pública, el gobierno federal de este país, decidió que el libro de texto de secundaria también sería gratuito. El valor en el mercado, el valor total fue de 800 millones de pesos, por el factor multiplicador que el Estado establece, le define, nos define a los editores. Nosotros no lo definimos, ellos definen el precio al que nos compran. Inusitado, ¿no? Es el gran comprador, pues por supuesto que puede hacerlo. Y en esos 800 millones de pesos, el autor siguió ganando, por supuesto no era lo mismo el 10% sobre 3.200 que el 10% sobre 800, ¿verdad? Ya, creo que ya perdió. El editor también. El impresor también. El papelero siguió ganando lo mismo que ganaba cuando estaba en 3.200, ese no le bajó ningún centavo, siguió. Y desapareció el librero. Simplemente desapareció. Y si en un mercado tan inestable, tan frágil, nosotros le quitamos a un librero aquello que le da una venta segura, que es el libro de texto, porque es seguro que lo van a comprar, lo estamos dejando a la posibilidad de que puedan llegarle cosas como 50 sombras de Grey, que no sé qué será, afortunadamente no lo he leído, ¿no? Y que a lo mejor vende mucho o a lo mejor no vende nada, pero que es un mercado absolutamente incierto. La otra parte
para acabar de matar a las librerías y terminar con esta pequeña estadística de uno de los temas de mediación más grave, es los libros de texto universitario son extraordinarios para ser fotocopiados, porque los maestros mismos lo promueven, hasta que empiezan a darse cuenta de que un día si hacen un libro se lo van a fotocopiar. Esto es verdaderamente los problemas que pudiera haber sobre las mediaciones, pero me sigo porque si no me va a sacar la tarjeta. Y por otra parte, ya para terminar esa parte de avanzar para hacer, sí, 3 minutos, ya sabía. O sea, ya no voy a hablar acerca de que lo que tenemos que hacer con toda esta gran crisis, que es este diagnóstico, es que tampoco hoy tenemos autores de talla internacional. Tenemos un mercado tan compartido. Sí, se mueren, pero además ni eran nuestros. Bueno, José Emilio, ¿no? Bueno, sí, Federico. Pero está tan compartimentado el mercado, las empresas que tienen la gran concentración han compartimentado el mercado, que hoy en Argentina no conocen a los autores mexicanos, y nosotros, a no ser Quino, creo que no conocemos otro argentino, ¿no? Bueno, mi propuesta, para decirle muy rápido, ante este panorama es que podemos hablar de la necesidad por una parte y la demanda de profesionalización en el sector editorial y de manera más amplia en el circuito del libro. Para esto una alternativa es empezar por describir qué existe y qué se necesita, hablar de las tendencias y perspectivas de la movilidad laboral, de las necesidades inmediatas y futuras. Esto para evitar que los programas de formación profesional de editores y libreros estén fuera de la realidad de las necesidades del mundo editorial. Para iniciar esa investigación contamos solamente con los datos estadísticos que anualmente presenta la CANIEM como elementos sistemáticos. Sin embargo, esta información es insuficiente, pues entre otras cosas se carece de la información de los empleos del sector gubernamental y universitario encargados de estas tareas. Ya Gerardo lo decía, la UNAM tiene 100 áreas de publicaciones y ahí podríamos contar cuando menos 5 personas en cada una de ellas, te estoy poniendo barato, ¿no? Por decirlo menos. Hay 500 personas que no tenemos censadas nosotros, cuando hablamos de 11.684 empleados en general, entre freelance y todo, en el 2012. Por lo demás, la experiencia de los diversos proyectos formativos en México y otras partes del mundo me llevan a pensar que deben plantearse programas a la medida, a distintos niveles y para distintas funciones editoriales en su dimensión nacional e internacional. En resumen, considero que la demanda de profesionalización del sector debería abordarse desde diversos niveles, a través de cursos de adiestramiento técnico y de capacitación gremial que la CANIEM lleva a cabo más o menos exitosamente. Y 2, por medio de programas académicos y planes piloto de formación profesional, tanto para los que ya trabajan en la edición como para los jóvenes aspirantes, sean o no graduados. La industria debe definir las competencias que requieren sus miembros y las universidades apoyar, promover, construir los proyectos formativos. Las áreas básicas son editorial, redacción, coordinación de la producción, comercialización y marketing y gestión. Gestión hace falta, ¿no? Diría solamente, como señalaba René Julián, un editor debe tener capacidad de financiero, alma de poeta y espíritu de jugador. Una de las cosas que hoy se ha estado haciendo es que CANIEM ha empezado a impulsar la formación y la construcción de competencias laborales, que nos permitirá construir algo que no tenemos, y es los perfiles de la industria, no lo sabemos, ¿no? La experiencia, ya lo decía Gerardo, de la maestría en edición de la Universidad de Guadalajara en los años 90, las de CANIEM, las de Lindeli, las de la Universidad Metropolitana, que por cierto felicidades por sus 40 años, y Xochimilco, lo que está haciendo el Estado de Morelos, son elementos que nos deberían llevar a sumar todos los esfuerzos. Y
lo terminaré diciendo que la profesionalización del trabajo editorial y del sector del libro es indispensable ante los retos que nos presentan las nuevas tecnologías. Hay actores tecnológicos ajenos de suyo al proceso de construcción de contenidos que están apostando por reducir o desaparecer el trabajo profesional de un editor. De nosotros depende el rumbo que tome la edición, no solo en México, sino en el mundo. Muchas gracias.